a este lanzamiento del catálogo Episodio de Montboissin, una exposición que realizamos el año pasado, que es fruto de un gran trabajo que proviene de una investigación anterior de más de 7 años por un equipo enorme, ¿verdad?, regional y bueno, y en Chile particularmente, aquí hay parte de ese equipo y que hoy día podrá profundizar acerca de lo que es tanto esa investigación como lo que fue también la exposición en el museo. Voy a leer algunas palabras del texto de presentación de este catálogo porque personalmente me gusta hacer uso del libro cuando uno lanza estas publicaciones. Voy a ser breve igualmente. Episodio Montboissin, un pintor francés en el Chile del siglo XX. Se constituye en un ejercicio curatorial y un esfuerzo institucional de gran relevancia. Figura esencial para la historia del arte en Chile y parte de Latinoamérica. Raymond Montboissin ha sido el centro de las investigaciones recientes al interior del Museo Nacional de Bellas Artes. Producto de numerosas y sólidas alianzas institucionales, públicas y privadas, la muestra ha sido una valiosa oportunidad para comprender el universo creador y simbólico del artista, como también el contexto que lo recibe. Quienes conformaron su círculo más cercano y la recepción de su obra en Chile, dejando un impacto de grandes reverberaciones hasta el día de hoy, a más de 180 años de su primera muestra en nuestro país. El gran conjunto de obras seleccionadas por el curador argentino Roberto Amigo, que entre paréntesis disculpamos que él no pudo venir en esta ocasión por razones personales, da cuenta de los múltiples géneros de la pintura que abordó el artista, a partir de las necesidades de una sociedad en ciernes, especialmente en lo que refiere a la autorrepresentación de una clase en ascenso en términos económicos y políticos. Significativa es la incorporación que realizamos el año pasado a la muestra del retrato de José Manuel Ramírez Rosales, adquirido por el museo en 2024 y que se integra a su colección ya robusteciendo la presencia de Montboissin. Esto da cuenta de la importancia de la investigación al interior del museo y la resonancia y sus resultados en la gestión institucional. Algunos hitos de este trabajo y de este traslado de obras que fue, la verdad, bastante significativo porque hubieron obras de distintas regiones del país, de generosas colaboraciones del mundo de coleccionistas privados, que creo que es un gran valor desde el punto de vista que se depositaron las confianzas en este museo para poder realizar la exposición, así como de instituciones de gran relevancia para el país. Y tal vez uno de los hitos más relevantes fue el traslado de la obra Cristo y Magdalena de la Catedral de Concepción, de la Santísima Concepción, y que fue realmente una hazaña del cual fuimos partícipes con el equipo del museo en pleno despliegue y realmente ver ese traslado por primera vez. Esa obra sale del espacio eclesial para instalarse en un museo público con acceso para todas las personas. Así es que con eso les dejo con Gloria Cortés, curadora del museo y además coordinadora del proyecto de investigación de Montboissin en Chile, para que pueda presentar también a Juan Manuel y a Marcela, que nos acompañan hoy día. Bueno, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Grandes colaboradores que también fueron parte de este proyecto que se inicia el año 2017, es decir, este es el 9º año, ya esperamos que el último de este proceso de investigación. Instituciones colaboradoras, investigadores, investigadoras, amigas, amigos que acompañaron todo este proceso, coleccionistas privados, colecciones públicas,
África, todo el entramado latinoamericano que se sumó también a una idea de catálogo razonado, de una metodología de investigación, de un artista que tuvo resonancias en varios países latinoamericanos. Y me quiero tomar de las palabras de la directora Variña Brodsky, a quien también aprovecho de agradecer la oportunidad que también nos dio el año pasado como parte de su gestión de hacer esta gran muestra que hubiéramos querido que hubiera sido una exposición latinoamericana, ¿no? Que pudiera haber también obras internacionales, pero lamentablemente los presupuestos no nos permitieron realizar una hazaña de esa naturaleza. Y también agradecerle la visión de incorporar de manera más fehaciente la investigación como una metodología de gestión. La investigación también, que es un mandato público para instituciones museales, particularmente la investigación como campo y como caja de herramientas para la gestión, como motor de desarrollo, para la conformación de redes, que en el caso de este museo y de esta investigación en particular, con 4 países participantes, con diversas instituciones involucradas. Aprovecho de agradecer al Centro Nacional de Conservación y Restauración, que hay algunas de las representantes acá que fueron partícipes y socias de este proyecto, al Museo Histórico Nacional, a la Universidad de Playa Ancha, a la Universidad Adolfo Ibáñez, por cierto, investigadores asociados, que no pertenecen a las instituciones particularmente, no por eso menos importante, y un sinnúmero de otros museos, instituciones y universidades que se involucraron. No la investigación como circulación de conocimiento y generación de nuevos conocimientos, e incluso la investigación para el fortalecimiento del mercado de arte, del coleccionismo público, del coleccionismo privado, entre otras muchas cosas. Y la investigación como un mapa que articula acciones que orientan la construcción de un conocimiento y lo entrecruza incluso con otros saberes diversos, como fue también el caso de Montboisson en América, que llevamos a cabo en esta hazaña investigativa y que tiene diversos resultados. Uno de esos resultados son las publicaciones que realizamos durante estos 9 años. Hay 3 publicaciones asociadas al proyecto. Uno que son los avances de investigación, que creo que está descargable digital, ¿o no? ¿No? Bueno, lo podemos subir para que se descargue digitalmente. Una segunda publicación de los estudios e intervenciones de restauración. Un tercer libro publicado por la Subdirección de Investigación del CERPAT, que son Mercados y Atribuciones. Ese sí está descargable en línea. Y esta cuarta publicación, que es el catálogo, que incluye además algunas de las escrituras razonadas llevadas a cabo durante todo el proyecto. Y además una base de datos en línea, que es KINSAC, en donde hasta el momento tenemos 70 obras con su escritura razonada disponible para consulta, con fotografías en altísima resolución, y esperamos este año poder resolver otras 80 más que podamos subir y poner a disposición pública para llegar a alrededor de 150 obras que fueron catastradas del proyecto. Un proyecto que además generó descatalogaciones, discusiones, debates, encuentros, desencuentros, opiniones transversales, descatalogaciones de obra, inclusive, y hallazgos también de nuevas obras que se incorporaron al catastro. El último producto o el último resultado o la última forma de divulgación, de encontrar forma de divulgación de un proyecto de investigación fue esta gran exposición que se realizó el año pasado, que fue curada por Roberto Amigo, que, como bien lo señaló la directora, lamentablemente no pudo asistir, lo teníamos contempladísimo para este cierre. Una exposición que significó también para quienes investigamos y nos involucramos en el proyecto ver las obras reunidas por primera vez, para nosotros por lo menos, ¿no?
Yo creo que desde 1850, no, de 1950 fue como 55 fue la última exposición de Montbazán, y verlas reunidas en este museo en particular como producto de un esfuerzo institucional es realmente significativo y valioso. Quisiera presentar a quienes nos van a acompañar hoy día. Siéntate. Que muy generosamente aceptaron poder presentar el fruto de este trabajo, este catálogo. Marcela Adrián Fábregas, que es doctorada y postdoctorada en Historia del Arte de la Storybrooke Universidad en Estados Unidos y magíster en Humanidades con mención en Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es profesora también del Departamento de Historia y Ciencias Sociales e investigadora del Centro de Estudio del Patrimonio de la Universidad. Sus investigaciones se han centrado en la historia del arte del siglo XIX, particularmente en el estudio de las exposiciones, circulación y práctica de coleccionismo en Chile. Actualmente sus investigaciones se centran en la circulación de pintura europea antigua en Chile, mercado de arte y agencias de comercialización. También nos acompaña Juan Manuel Martínez, doctor en estudios americanos, magíster en historia de la Universidad también Adolfo Ibáñez, y licenciado en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile. Fue curador del Gabinete Numismático del Museo Histórico Nacional y hasta el 2013 fue curador de las colecciones patrimoniales del mismo museo. Ha realizado actividades docentes en la Facultad de Artes Liberales de la Adolfo Ibáñez, así como otros centros de estudios superiores. Ha sido también curador de exposiciones como Reflejos de Chile, un siglo del Banco Central en el Centro Cultural La Moneda el año 2025, entre tantas otras que también se fueron realizadas en este museo. Ambos, Juan Manuel y Marcela, fueron parte del equipo nuclear del proyecto Montbazán en América, catalogación razonada de Raymond Quinsac Montbazán y sus discípulos. Juan Manuel, bienvenido. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer. Bueno, lamentablemente estamos aquí, o estoy yo aquí porque, bueno, Roberto no pudo venir, esperamos que se mejore de sus dolencias. Bueno, agradecer en primer lugar al Museo de Bellas Artes por varias razones, yo creo que eso es importante decirlo. Esto también es continuidad, y me atrevo a decirlo así, ¿no es cierto?, de un proyecto anterior que tuvo que ver con el catálogo razonado de José Gil de Castro, donde comprobamos que un grupo de profesionales podía juntarse, podía reunirse, podía también aunar también una visión de diferentes instituciones a nivel también latinoamericano y poder elaborar una exposición y un catálogo, ¿no es cierto?, como fue el catálogo, ¿no es cierto?, y la exposición que además se realizó acá también, ¿no es cierto?, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Lima y también y una parte en Buenos Aires, ¿no?, sobre la obra de Gil de Castro. En base a esa experiencia y también en parte también en buena parte también a la gestión de Gloria, ¿no es cierto?, salió la posibilidad de hace ya bastantes años atrás, ¿no es cierto?, el 2016, 2017, ¿no?, de poder investigar, ¿no es cierto?, la obra de Montbazán. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Montbazán? Bueno, sin duda, digamos, no, bueno, por un lado, ¿no es cierto?, por la gran cantidad de obras que Montbazán pintó en Chile. De hecho, uno podría hacer 5 exposiciones en la Sala Mata sin ningún problema con la obra de Montbazán, y yo creo que todavía nos falta, digamos, porque en realidad es un pintor que fue prolífico, sino que además también nos permite de una u otra manera poder ver, ¿no?, el estado del arte en la segunda mitad del siglo XIX en Chile, y no solamente en Chile, sino en Brasil, en Argentina, en Chile y también en el Perú, ¿no? Eso por un lado me parece que, por eso, digamos, agradezco, digamos, que el poder haber participado en este proyecto, que también se haya realizado la exposición, el poder también que se haya publicado el catálogo, ¿no?, el catálogo específicamente que vamos a comentar, y además también que esté la base Quinsac, que es un proceso que, bueno, a mí también colaboro con el Centro Nacional de Conservación, que también estuvo en este tema, que es una base muy potente y con muchas posibilidades, ¿no es cierto?, para poder alimentarla, ¿no es cierto?, y poder en definitiva entregar una base
sólida sobre el estudio, ¿no? Especialmente no solamente de este pintor, sino también en general de lo que sucedía en Chile en esa época. Bueno, dicho eso, a mí me parece interesante. Este catálogo se divide en dos aspectos. Es un catálogo de la exposición, ¿no? De la exposición que se realizó el año pasado. La primera parte es el texto de Roberto Amigo. Roberto Amigo es alguien que, bueno, lo conocemos hace muchos años, ¿no? Se ha especializado especialmente, ¿no? en el siglo XIX, la pintura. Y él hace que me parece muy interesante, él hace un recorrido, ¿no es cierto? Su texto es un texto, ¿no? que recorre la exposición, ¿no? Las obras que se exhibieron, ¿no es cierto?, el año pasado, y la inserta, ¿no? en el perfil biográfico de Maupassant, ¿no? Dando cuenta de una otra manera de un proceso pictórico, ¿no? De una biografía, ¿no? pictórica, ¿no? de este pintor francés, ¿no? Y eso hace ciertas, de otra manera, inflexiones sobre ese proceso, ¿no? que significa, ¿no? este gran recorrido, ¿no es cierto?, de más de casi 20 y tantos años de la pintura, ¿no?, que se mostró en el año pasado, ¿no?, desde la pintura que realizó Maupassant en Francia, como hasta las últimas, ¿no es cierto?, que realizó en Chile, y las primeras que realizó a su regreso, ¿no es cierto?, en el año 1857 en Francia. Es un texto, ¿no?, que me parece que ilustra de manera completa, ¿no? Bueno, por un lado, ¿no es cierto?, lo que fue la decisión por la selección de las obras, ¿no?, que se mostraron en el año pasado acá, sino que también de una otra manera ejemplifica en forma clara esta construcción, ¿no es cierto?, de este pintor, ¿no? Como básicamente, ¿no?, el portador de elementos modernos, ¿no?, a la historia, ¿no es cierto?, de la pintura chilena, ¿no?, especialmente, ¿no?, a mediados del siglo XIX. Es un texto que me parece que es interesante como una suerte de gran compilación, ¿no es cierto?, que podemos ver sobre tanto la selección de las pinturas que se exhibieron en esta muestra, como también, de otra manera, de un conocimiento también de la biografía del pintor a través de su misma obra, ¿no? Me parece que es bastante notable. Por otro lado, tenemos la segunda parte de este catálogo, que son las fichas razonadas. Y aquí yo también quiero pararme desde un punto de vista de un gran esfuerzo que fue realizar este trabajo, ya son muchos años, ¿no?, que llevó a hacer esta muestra. Entre medio tuvimos pandemia, ¿no?, que fue también un desafío, ¿no?, por poder investigar en esas condiciones, y reúne a diferentes investigadores de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Chile, que de una otra manera asumimos, ¿no?, la tarea de poder, ¿no?, investigar específicamente ciertas obras, ¿no? Y en esas obras la investigación no solamente rescata elementos biográficos del personaje o de la situación histórica que se analizaba, sino que también un análisis de la obra, también de su procedencia, ¿no?, y de su itinerario histórico. Entonces, de una otra manera plantea un tipo de ficha catalográfica que me parece bastante completa, que sigue efectivamente la idea, ¿no es cierto?, de un catálogo razonado, donde además se fundamenta la procedencia de la obra. Gran parte, ¿no?, de lo abordado quizá en una primera instancia son las obras de carácter que están en el ámbito público, ¿no es cierto?, que son las obras que están en los museos, ¿no es cierto?, públicos chilenos, especialmente los museos que pertenecen al Servicio del Patrimonio, o sea, el Museo Histórico Nacional, el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no?, los museos que corresponden a la subdirección de museos, los museos de artes decorativas, instituciones como la del Banco Central, el Palacio de la Moneda, la Universidad de Chile, bueno, me quedan varias más, pero básicamente eso, la Universidad de Concepción también, museos regionales, como también de colecciones o de personas, ¿no es cierto?, que tienen en sus casas estas pinturas que de otra manera han conservado durante varios decenios, ¿no es cierto?, y más de un siglo, ¿no? Lo interesante es que aún podemos encontrar más pintura. Y eso es una cosa, es un gran desafío, porque efectivamente Maupassant quizás pintó en Chile aproximadamente
unas 400 obras, ¿no? O sea, básicamente eso. Entonces, básicamente, ¿no? Contar, y ustedes después lo van a poder, digamos, van a poder leer, ¿no es cierto?, tanto las fichas que aparecen, la selección de fichas que aparecen en esta publicación, como también en la base de datos, ¿no?, donde aparece claramente. Y además también una cosa que es interesante, que la misma base de datos y en las fichas que aparecen, hay un esfuerzo por hacer también un trabajo de relación entre las diferentes pinturas, que yo creo que ese es un tema, un trabajo muy, muy interesante. Fuimos diferentes investigadores que de otra manera tuvimos que trabajar en relación para entender que las obras no son en sí mismas, sino también tienen una relación, tienen ciertos periodos, ciertas uniformidades, y esa de una otra manera también aparece, ¿no es cierto?, la mención en el trabajo de investigación en estas fichas. Yo creo que eso es interesante porque genera, ¿no es cierto?, un espíritu de cuerpo, ¿no?, en ciertos periodos de la obra de este pintor. Bueno, no me quiero extender mucho, pero yo creo que hay elementos que también son para mí interesantes. Yo también me ha tocado investigar y últimamente me dedicaba un poco a ver estos perfiles biográficos de este pintor, y yo tomo dos elementos que me parecen interesantes en términos de su biografía. La primera biografía, que está relacionada, ¿no es cierto?, a una pintura no hecha por él, sino por su mujer, por Domenica Festa, ¿no?, que es precisamente una pequeña pintura sobre cerámica, ¿no?, que Domenica Festa, la mujer de Maupassant, ¿no es cierto?, se conocieron en Roma, ¿no?, y ahí se casaron. Domenica Festa pertenece a una familia de pintores que se dedicaban especialmente a la pintura de cerámica, y Domenica le hace en 1836 un pequeño retrato a Maupassant, que es parte de la colección del Museo de Bellas Artes, que se exhibió, ¿no es cierto?, en esta exhibición el año pasado. Y a partir de ese retrato aparece, ¿no es cierto?, un grabado que también está fundado en un autorretrato de Maupassant, ¿no?, y que ilustra en 1838, ¿no?, la primera biografía que aparece en un semanario, ¿no?, de francés, ¿no es cierto?, el Artista, ¿no?, un semanario muy importante donde Maupassant es primera vez presentado, ¿no?, a pesar de tener ya una gran importancia, ¿no es cierto?, en el medio francés, ¿no?, es presentado con una biografía inicial. Bueno, y la segunda biografía que a mí por lo menos me interesó, ¿no?, es la biografía de su obituario, pero de un obituario que está ubicado, ¿no es cierto?, en la revista del Espiritismo, ¿no?, en los números del año 1870. Ustedes algunos seguramente saben, ¿no?, Maupassant, cuando vuelve a Francia el año 57, ya a mediados de los años de la década de 1860, él se vincula al Centro de Espiritismo de Allan Kardec, ¿no?, quien funda, ¿no?, esta asociación de espiritismo en Francia, y que efectivamente escribe un libro sobre el libro del espiritismo, que quizás en esa época es el libro más publicado y más traducido, ¿no?, en el mundo en forma inmediata, ¿no?, por la importancia que el espiritismo tenía en esa época. Y Maupassant se vincula a ese grupo, ¿no?, y realiza varias pinturas, ¿no?, que tienen que ver con personajes históricos que son de gran formato, que lamentablemente desaparecieron porque este centro de espiritismo fue allanado durante la ocupación nazi de París, ¿no?, y la Gestapo, con esta cosa loca que tenían los nazis de conectarse con todo el mundo, no sé, del más allá, sacó todos los archivos y se llevó también las pinturas que estaban en este espacio de espiritismo que estaba funcionando desde el siglo XIX. En uno de los números, ¿no es cierto?, de la revista del Espiritismo, era un boletín que se editaba mensualmente, ¿no?, precisamente se le hace un homenaje a Maupassant, y es muy interesante porque ahí hay un recorrido, ¿no?, que podemos ver donde se involucra, ¿no?, su participación en Chile, su gran participación, ¿no es cierto?, de un gran pintor, ¿no?, que pintó en la América del Sur, ¿no?, entregando elementos, ¿no es cierto?, y temáticas novedosas, ¿no?, para un medio local como era, ¿no es cierto?, el nacional. A mí me interesó por lo menos ver ese arco, ¿no es cierto?, precisamente de este pintor que hasta cierto punto es multifacético y que aún me parece que todavía hay muchas cosas por descubrir. Muchas gracias.
Bueno, yo quisiera sumarme a los agradecimientos de Juan Manuel. Para nosotros realmente ha sido un privilegio trabajar en un proyecto, no solamente por su largo aliento, ¿no es cierto?, por su extensión, sino por las posibilidades que nos brindó realmente de tener acceso a una cantidad de obras enorme. Y eso es un privilegio en estos tiempos, ¿no? Nosotros por lo general tenemos más bien acceso a colecciones públicas, pero efectivamente las obras privadas en este caso realizaron una contribución realmente sustancial para comprender no solamente, ¿no es cierto?, este corpus tan extenso de Montboissin, sino para entender también otras dimensiones materiales, técnicas, solución de problemas, ¿no? Y la participación naturalmente de los artistas que estaban en su círculo más cercano, que también, ¿no es cierto?, son parte importante del proyecto. Nosotros entramos aquí, ¿no es cierto?, a participar como parte del Centro de Estudios del Patrimonio de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando Guzmán y yo principalmente estuvimos allí, y la verdad es que ha sido una experiencia bien única, ¿no? Pero voy a referirme primero al catálogo brevemente y luego me voy a referir un poquito más extensamente quizás a esa experiencia que quizás no queda tan plasmada, ¿no es cierto?, ni en los libros ni necesariamente en el catálogo de la exposición. Un catálogo siempre es una buena noticia. A mí me parece que siempre tener un catálogo a mano es no solamente un registro documental, ¿no es cierto?, de lo que ha sido una exhibición de carácter efímero, naturalmente, sino que también una fuente importante para la investigación. Si uno piensa en los catálogos del siglo XIX, en realidad lo que teníamos eran listados, simplemente. Y el salto ha sido cualitativamente importante a tener un trabajo de esta naturaleza, con textos, ¿no es cierto?, que van de alguna manera resumiendo, ¿no es cierto?, sintetizando procesos muy largos de aprendizaje. El proyecto efectivamente partió en 2017 y desde ahí hasta ahora yo creo que nuestra mirada respecto de Montboissin, del equipo, ¿no es cierto?, ha crecido, ¿no?, ha aumentado y en realidad ha cambiado, yo creo que en muchos sentidos. Ha sido un proceso largo, complejo, pero muy interesante además porque los profesionales que han participado allí realmente provienen de ámbitos que son necesarios, ¿no?, y que han enriquecido las miradas mutuas, ¿no?, todo lo que nosotros hemos ido desarrollando. Gloria mencionaba al Centro Nacional de Conservación y Restauración, ¿no es cierto?, que de alguna manera ha puesto, ¿no es cierto?, esa dimensión material que nosotros podemos observar, pero en que requerimos, ¿no es cierto?, otro tipo de saberes. Y esos elementos para nosotros han sido importantes. También el trabajo internacional, naturalmente. Hay investigadores chilenos que viajaron a Argentina y a Brasil, ¿no es cierto?, para poder justamente apreciar más cercanamente obras que eran relevantes para el proyecto. Quizás uno de los aspectos más destacados de esto es, a propósito del acceso a una variedad enorme de obras, es la posibilidad de contrastar, de comparar, de mirar y remirar, ¿no?, que es algo que por lo general uno no siempre tiene tiempo para hacer con calma. Este es un proyecto que comenzó, ¿no es cierto?, como decía Juan Manuel, con las obras públicas, ¿no es cierto?, las que estaban en colecciones públicas, y ya en 2019 comenzamos a catastrar, ¿no es cierto?, obras en el ámbito privado, que es una experiencia también única, ¿no es cierto?, porque hay un acto de generosidad y gentileza también de quienes nos abrieron, ¿no es cierto?, las puertas de su casa para ver obras que a veces pertenecían a colecciones, pero obras que en muchos casos también pertenecían en realidad a herencias familiares, ¿no es cierto?, a regalos, que personas que no necesariamente se dedicaban a coleccionar obras tenían en su casa. Y también es interesante ver cómo de alguna manera no solamente eso nos permitía ver formas de trabajo de Montboissin diferentes, uso de materiales distintos, uso de los recursos técnicos también de maneras distintas, sino que nos permitió conectar, ¿no es cierto?, obras que estaban en ámbitos completamente separados para comenzar a calibrar de una manera diferente su forma de trabajo, ¿no es cierto?, la forma en que trabajaba con las telas, el uso y reuso, ¿no es cierto?, la reutilización de ciertos recursos para lidiar con, ¿no es cierto?, con estos encargos en muchos casos. Quizás ahí yo me detendría en la forma en que desde esos espacios privados se produce una relación con las pinturas, ¿no es cierto? Nosotros quizás lo que tenemos en mente es que estos retratos, sobre todo que es la mayoría, ¿no es cierto?, del corpus de Montboissin, se realizaron a partir de personas que estaban viendo su propio retrato, ¿no? Pero nosotros ahora nos encontrábamos con personas que no habían conocido siquiera a las personas retratadas,
que a veces se tenían que enfrentar a un cuadro que había pasado de generación en generación y esa conexión inicial ya no existía. Entonces también uno se fue encontrando con una cierta distancia, ¿no? No voy a decir totalmente una desafección, pero una cierta distancia entre los propietarios y esas obras a cuyos retratados no habían conocido, no habían visto, y que tenían que lidiar además con asuntos tan, a veces uno podría decir tan, quizás no menores, pero reales, ¿no es cierto?, de los cambios estilísticos, ¿no es cierto?, de obras que no se sabe dónde poner, porque no parecen sintonizar con la forma de vida, ni con los formatos, ¿no es cierto?, ni con los tamaños de las paredes, ni con todo lo que existe en una casa moderna. Y eso es parte de lo que también uno va observando, ¿no es cierto?, cómo esas obras van circulando generacionalmente y cómo esa circulación temporal va generando también relaciones diferentes con esos objetos. Naturalmente había algunas mejor conservadas que otras, algunas rajadas a veces, porque los espacios, los ámbitos de conservación no son siempre los más apropiados. Había obras que estaban en bodegas, ¿no es cierto?, otras que estaban en espacios que quizás por las temperaturas a las que estaban expuestos esos cuadros, efectivamente hicieron que las telas cedieran. Y todos esos procesos para nosotros fueron importantes, ¿no es cierto? De hecho, una tela rasgada es una oportunidad. No es solamente un drama, ¿no? Es una oportunidad para ver esa segunda tela que va acompañando, ¿no es cierto?, esa tela principal, las formas en que se trabaja, las formas en que se tensan las telas, por ejemplo, las formas en que se trabaja con los marcos. Entonces, todo eso ha sido un proceso de aprendizaje complejo, largo, extenso, pero enormemente rico. Este es un proyecto que en realidad es difícil decir que ha terminado, en términos de que las conclusiones nunca son totalmente definitivas, quedan todavía momboazanes, ¿no es cierto?, circulando por distintos lugares, así que en realidad siempre existe la posibilidad de que surja una tela que nos revele una dimensión distinta del trabajo de Montbozán. En términos materiales, naturalmente, ahí yo creo que quizás en esto es donde pudimos encontrar mayores novedades, ¿no es cierto? Ya esto se ha dicho en otros encuentros previos en torno al proyecto, ¿no es cierto? El uso de cuero, el uso de cartón, el uso de papel, el uso de sedas. En realidad lo que uno puede extraer de todo este proceso es una cantidad en realidad de conocimiento nuevo muy, muy significativa, que es difícil incluso concentrar en un volumen, ¿no? Incluso en 4 volúmenes. Esos 4 volúmenes que han surgido a la luz del proyecto realmente se quedan quizás cortos todavía con todo lo que podría seguir haciéndose. Y en ese sentido, la exposición que ha mostrado efectivamente un conjunto importante de las obras de Montbozán sigue siendo una selección, es una parte de un conjunto mucho más extenso, pero bueno, las exposiciones requieren de selecciones, ¿no es cierto?, y de posibilidades reales de reunir una cierta cantidad de obras. Una última cosa que quisiera mencionar es que quizás lo que la exposición también deja a la vista, a propósito de la preeminencia del retrato, es efectivamente esa relación muy fructífera que tuvo Montbozán con su clientela chilena, ¿no es cierto?, y con la gran cantidad de encargos que tuvo. Montbozán, a diferencia de muchos otros artistas, no tuvo que lidiar realmente con el posicionamiento público. Montbozán llegó ya posicionado. Llegó, ¿no es cierto?, por una vía que ya lo había instalado previamente, ¿no es cierto?, en el ámbito público, y a diferencia de otros artistas que tenían que publicitar sus servicios en periódicos de la época, Montbozán en realidad solamente tenía que anunciar las exposiciones que realizaba. Entre ellas, por ejemplo, a propósito de la crucifixión, ¿no es cierto?, que Varine mencionaba que había salido por primera vez, ¿no es cierto?, de la catedral. Bueno, ese cuadro fue exhibido en 1852, antes de ser enviado a Concepción, y fue exhibido en los altos del señor Francisco Arriagada, que era donde Montbozán tenía su taller en Santiago. Entonces, ahí hay una dimensión también que todavía nos queda por explorar, ¿no? Esto siempre termina siendo como pasos intermedios, ¿no? Pero es difícil pensar que un proyecto, a pesar de la extensión que este ha tenido, logre cerrarse completamente, ¿no es cierto? Siempre hay un espacio para continuar. Así es que eso, yo simplemente quisiera agradecer esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel y Marcela.
Como comentar un poco parte del proceso de lo que fue la investigación. Ustedes, claro, ven las obras ya catalogadas, las obras montadas en el museo, pero para llegar a esa clasificación, bueno, lamentablemente no está Roberto para explicarnos un poco más cuál fue el criterio de selección, pero también para llegar a esa selección hubo que pasar por muchas revisiones y discusiones, ¿no? Dentro del proyecto hubo muchas bajas, ¿no? Como descatalogaciones de obra. El museo mismo tuvo que descatalogar algunas de las obras que estaban atribuidas a Mauboissán. Hay mucho mito también en torno a la figura de Mauboissán. Se hablaba de, no sé, 400, 500 obras en un inicio del proyecto y hemos llegado al menos, más o menos a 200 a ser atribuidas específicamente a Mauboissán, pero también lo que nos ha enseñado este proyecto es que la noción de autoría se diluye, ¿no? O sea, están firmadas por Mauboissán, pero ya a estas alturas también hemos logrado identificar cuánta mano hay de Gregorio Torres, que era este pintor mulato de San Juan en Argentina, o de Clara Feuillée, que es la pintora francesa que también reside en Chile. Hemos llegado como a esa sutileza de identificar cuánta mano hay, todos ellos artistas por derecho propio, no eran ayudantes, no eran artistas menores, eran artistas también con producción independiente, con producción propia, y por ahí las autorías se mezclan y es difícil atribuir exactamente que la obra sea un Mauboissán en su complejitud, ¿no? O en su totalidad. Y me parece que eso es interesante desde el punto de vista también de discutir la propia historia del arte y las propias nociones de autoría, porque también nos hacen preguntarnos desde la práctica museológica, ¿cómo catalogamos esta obra entonces? ¿No? ¿Cómo, no solo cómo las mostramos, sino cómo en el proceso de documentación catalogamos estas obras? ¿Qué otras nociones ven ustedes a partir del propio proyecto y del ejercicio del catálogo razonado como un ejercicio de escritura científica, de investigación científica, que también nos llevó a que no necesariamente estemos de acuerdo con los resultados o con las hipótesis que planteamos en un inicio del proyecto o con algunas de las obras en particular, en donde incluso no llegamos a acuerdo de quién podría ser la autoridad final, como por ejemplo los Molle? Bueno, hay varias cosas que tienen que ver con precisamente, que creo que fue lo central también de este proyecto. Al abordar una obra, o sea, un corpus de obra de un autor, ¿no es cierto? De una otra manera uno no solamente revisa el perfil biográfico lo más acucioso posiblemente que se puede hacer, ¿no es cierto?, de este autor, ¿no? Pero además también lo que nos tocó es esta intensa relación que Mauboissán tuvo con una serie de personas, ¿no?, en los lugares donde estuvo. O sea, desde el primer lugar, ¿no es cierto?, desde su ciudad natal, que es Burdeos, ¿no?, esa relación que tuvo con Pierre Lacour, ¿no es cierto?, que fue el fundador del Museo de Bellas Artes de esa ciudad, ¿no?, su relación con la iglesia en Burdeos, donde pintó varias pinturas en relación con otros pintores también, las relaciones que también tuvo en París, ¿no? A su regreso de su estancia en Roma, donde también realizó pintura religiosa bastante interesante, no tan estudiada, pero también en un tema de agrupación con otros artistas. Y ahí surge la idea y en definitiva, lo que discutimos mucho por lo demás, sobre las atribuciones, sobre qué nivel por ejemplo, de mano, por así decirlo, no ocupando ese concepto, no estaba de Mauboissán en ciertas obras. Evidentemente, hay ciertas obras que documentalmente podemos saber que Mauboissán se dedicó especialmente a ellas, ¿no? Hay varias obras que tienen que ver con todo este corpus que llegó de Francia, hay retratos que él realizó, que sabemos, y otros retratos que él realizó acá también, y que se pueden ver específicamente, ¿no es cierto?, en su factura, en su composición, en fin. Hay otros que evidentemente son claramente un trabajo más de taller. Y ahí
en la publicación sobre los círculos, fue la tercera publicación, ¿no? Tercer libro que se realizó. Ahí hubo un ejercicio que fue muy interesante porque nos enfrentó a personajes como Clara Figuier, ¿no? Gregorio Torres y Mandiola, Francisco Javier Mandiola. Que la pregunta era, bueno, ¿eran discípulos? ¿Eran parte de su taller? Y hay una discusión que a mí me pareció muy interesante. Yo siempre tengo la idea que no había una suerte de discípulos, eran más bien personas que trabajaron en conjunto, bajo un taller, ¿no es cierto? Seguramente como Maupassant en parte a la cabeza, pero de otra manera que trabajaron en conjunto. Y bueno, y ahí hay varias historias que son muy interesantes. O sea, la famosa historia del famoso cuadro de Maupassant que está en el Museo Histórico Nacional, que es el retrato de Mariano Argaya, ¿no es cierto?, que estaba firmado por Maupassant y que bajo la restauración de Cecilia Valdés, ¿no es cierto?, en la década de 1984 se descubre que debajo de la firma de Maupassant estaba la firma de Mandiola, ¿no? Y ahí evidentemente cambió, bueno, ahí hay un indicio, ¿no es cierto?, de elementos que nos dan cuenta, ¿no es cierto?, de esta interacción que este personaje, ¿no es cierto?, tuvo, ¿no?, en Chile. Y también en Francia, como también en Chile, la posibilidad de grabar las obras, que también es otro elemento que también se relevó también en este proyecto, que es también cómo de otra manera Maupassant hizo que sus obras fueran publicitadas más allá de su obra misma en un salón, ¿no? Ahí hay varios ejemplos de circulación, ¿no es cierto?, que Marcela también ha trabajado en torno a ciertas pinturas, ¿no?, que tienen que ver con, ¿no?, el instrumento del grabado de la pintura, ¿no?, y que se hizo, por así decirlo, circular y conocer mucho más este espacio. Y bueno, y está el tema también de muchas atribuciones en la Argentina, ¿no?, que habían bastante mitos, esta relación también, ¿no es cierto?, con Gregorio Torres, que me parece que es muy, muy interesante, porque Gregorio es una persona que estuvo muy, muy cercana a Maupassant, y bueno, y también la gran pregunta, ¿no es cierto?, de estas pinturas dobles, ¿no es cierto?, entre Clara Figuier y Maupassant, ¿no? Ahí hay un tema que es muy, muy interesante. Está el tema de los molles, ¿no?, que es una pintura que también nosotros nos parece que plantean tantas preguntas, ¿no?, sobre ese tema. Bueno, un poco en la línea de lo que menciona Juan Manuel, es un desafío, ¿no es cierto?, distinguir esto. Yo creo que una de las ventajas que ha tenido el proyecto es precisamente tener un corpus amplio, que permita de alguna manera ir realizando esas comparaciones, ¿no? Porque las obras de Maupassant, si uno mira el corpus completo, es bastante irregular. Hay obras que son, las francesas, por ejemplo, las que él realiza en Francia, son de una factura en algunas ocasiones muy superior a las que uno encuentra en algunos casos en Santiago. Y eso entonces, bueno, despierta preguntas, ¿no? Hace que emerjan estas preguntas. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Está pintando de una manera diferente? No significa que las que sean de una factura un poquito distinta, ¿no es cierto?, sean necesariamente de sus colaboradores. Significa también que uno podría preguntarse, bueno, ¿a qué ritmo está pintando? Sabemos que de alguna manera los comentarios incluso del siglo XIX hablan de una especie de producción un poco industrial, ¿no?, pero en un sentido todavía metafórico, pero de alguna manera estamos hablando de un pintor que está produciendo muchas obras a un ritmo acelerado. Y entonces, bueno, ahí uno puede preguntarse quién está cumpliendo qué rol en estas obras. Ahora, evidentemente, la mano de Clara Figuier, por ejemplo, es muy sofisticada, es una mano fina, ¿no? Y que de alguna manera equipara en muchos momentos, ¿no es cierto?, la de Maupassant. Ella tiene también un trabajo propio especialmente interesante, pero yo creo que el conjunto nos ha permitido mirar y poner en duda, ¿no? Porque finalmente no es que todo se pueda resolver, ¿no? No todas, por eso es que además ha habido discusiones internas en el equipo respecto de cuáles son las autorías efectivamente, porque hay obras muy disímiles, ¿no? Y no siempre es tan evidente en qué momento Maupassant ha estado participando
en su totalidad, ¿no es cierto? Y en qué momento ha tenido estos espacios de colaboración que por lo demás no son extraños en el mundo del arte, ¿no? Si uno piensa, no sé, en las obras incluso del Renacimiento, uno habla de talleres en realidad, en los que los artistas participan o incluso los alumnos, ¿no es cierto?, participan de maneras muy diversas. Entonces, no es algo totalmente desconocido en el mundo del arte, pero quizás nuestra aproximación a la autoría como una necesidad imperiosa, ¿no es cierto?, de definición, nos lleva por defecto, ¿no?, a entrar en ese debate, en esa discusión. Pareciera que en este caso era más bien una estrategia también de no solo de producción, sino también de mercantilización, ¿no? Como no son alumnos, no son discípulos, son socios comerciales del proyecto. Sabemos a partir de la investigación que Clara financia parte de esta empresa momboazanesca, ¿no?, del estilo momboazán que se llamó. Pareciera ser entonces un modelo más comercial que aparece y que se incorpora a Chile o a Latinoamérica o a Sudamérica en particular, que nos invita también a integrarnos en otras formas de ver el mercado del arte del siglo XIX, que es lo que nos permitió también abrir este proyecto, ¿no? Cómo funciona el mercado del arte en el siglo XIX, cómo se regulan los precios, ¿no?, cuáles son las agencias que están alrededor de la comercialización del arte del siglo XIX, cómo este estilo momboazán se populariza y otros artistas comienzan a copiarlo de alguna manera, ¿no?, porque hay una exigencia de un público que pide ser retratado o retratada al modo momboazán, y hay artistas que entonces asumen ese tipo de proyecto más de mercadotecnia de la pintura del siglo XIX. Tú has trabajado harto en eso, Marcela. ¿Qué nos podrías también como contar desde ese lugar en que este proyecto permitió también levantar ese tipo de información? Absolutamente. Es el volumen, ¿no?, en donde más claramente se puede observar esa dimensión. Hay varias cosas interesantes. Uno, bueno, algo que ya más o menos es conocido, que él utilizaba tarifas, ¿no?, tarifas para ciertos tipos de obra, ¿no?, retratos más extensos, más restringidos, con manos, sin manos, etc. Y hay algunos catálogos de coleccionistas que permiten confirmar que esos eran los precios, efectivamente. Es decir, había una tarificación específica que era real para la época, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuáles eran las características de ese retrato. Y eso supone también una comprensión de la actividad artística como una actividad retribuida, ¿no es cierto?, que requiere, ¿no es cierto?, una instalación en el mercado, una instalación comercial y ciertas estrategias comerciales también, que son aplicables en realidad a otros ámbitos del comercio también. En ese sentido, claro, hay una cosa menos romántica, si uno lo quiere, ¿no?, porque uno tiende a pensar en el artista de formas todavía un poquito idealizadas, ¿no? Pero yo creo que Momboazán tenía una conciencia clarísima de cuáles eran sus posibilidades, cuál era su rango de acción, cuáles eran las redes que necesitaba, ¿no es cierto?, y una conciencia muy clara de que las redes que tenía eran suficientemente importantes. Yo no recuerdo otro artista del siglo XIX, al menos del periodo en que Momboazán se estableció en Chile, que haya tenido ese nivel de eficiencia, si uno lo quiere plantear en esos términos, en manejo de su propia carrera, ¿no? Porque es un poco difícil para el artista administrar su carrera. Yo creo que todavía hoy es un asunto, ¿no es cierto?, un desafío, que el artista administre su producción, que administre sus redes, que administre los espacios en que exhibe, que de alguna manera se inserte, ¿no es cierto?, en un ámbito muy concreto y muy específico y que tiene normas muy particulares, que es el del comercio. En ese sentido yo creo que Momboazán, claro, llegó muy bien instalado, porque venía además por vías diplomáticas, venía con contrato en la mano, venía con retratos ya realizados, ¿no es cierto? Dentro de la presentación ustedes verán que hay una lámina que creo que es la primera probablemente, con todas las obras o con una parte de las obras que vienen de Europa, y eso supone que en realidad él ya venía con todas las credenciales, las recomendaciones, con toda su figura ya muy posicionada, ¿no es cierto? Lo que hubo que hacer acá simplemente fue difundir un poco más eso, pero en realidad las conexiones él ya las tenía, los retratos ya los tenía, la evidencia de su trabajo ya estaba. Y en ese sentido, la exhibición, naturalmente, esa primera exposición de 1843, no era simplemente un esfuerzo de visibilización, era un esfuerzo, ¿no es cierto?, para consolidar esa instalación, era su carta de presentación. Y que tuvo a todas luces todo el éxito del mundo, porque la verdad es que los encargos de ahí en adelante no faltaron. Yo no recuerdo que haya habido, de hecho, es más, hay artistas que
realizan obras a propósito de Mombozán. Hay copias, ¿no es cierto? Vemos la de Domeniconi, ¿no es cierto? Alguna, la de Pedro Lira, del retrato de Pedro Palazuelos, es decir, estando, ¿no es cierto?, Mombozán todavía muy vigente. Entonces tiene un impacto que en realidad es muy singular, es bastante excepcional, diría yo, en ese momento. En un momento en que además los artistas extranjeros que están en Chile instalados están con gran esfuerzo realmente tratando de tener una clientela que de alguna manera les permita una cierta estabilidad, ¿no? Porque uno olvida a veces que el artista también necesita una estabilidad. Y eso es parte de lo que estos esfuerzos de estrategias comerciales hacen, ¿no? Y Mombozán las excedió con creces para mi gusto. Una conciencia tan clara de su propio éxito que reproduce muchas veces las obras exitosas también, y que hace que el proyecto de pronto cueste mucho más identificar la obra original, ¿no? El mismo se reproduce a sí mismo, y que también ha permitido como un poco reescribir no solo la historia de Mombozán, sino también la historia del periodo en el que está Mombozán en Chile, que es de la década del 50 al 60 aprox, ¿no? ¿Tú quieres agregar algo más, Juan Manuel, o abrimos el espacio? No, simplemente que por eso es interesante este proyecto, porque es un pintor que en menos de 20 años, ¿no es cierto?, o sea, entre 1843, independiente de sus viajes después a Francia, hasta 1856, pintó en Chile muchísimo. No hay otro pintor que haya hecho eso. Entonces, es muy interesante ver esa producción. Además, tuvimos la oportunidad, ¿no es cierto?, de ser analizadas también en el Centro Nacional de Restauración, ¿no? Las condiciones técnicas, la forma que pintó, ¿no?, que está muy ligada, ¿no es cierto?, a la tradición pictórica de su maestro, ¿no es cierto?, de Gran, ¿no es cierto?, que es el maestro de Delacroix de Jericó, que esta pintura, la prima, ¿no es cierto?, es una pintura que muy poca materia, ¿no es cierto?, podía resolver, ¿no?, el tema plástico. Y yo creo que en ese sentido es muy interesante, ¿no? O sea, porque no sé si se da en otras partes, ¿no es cierto?, esta intensidad, ¿no?, de esta producción pictórica, que no solamente de él, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no es cierto?, de este grupo de personas, ¿no?, que va marcando como una marca, ¿no? De hecho, uno de los textos, ¿no?, hablaban de la marca, bueno, el tuyo con Rolando, ¿no?, la marca Mombozán, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con su firma específicamente, ¿no? Y hay estudios también en una de las obras, ¿no?, de la Carola Osa sobre el tema de la firma, ¿no?, de Mombozán, que es muy interesante poder, ¿no es cierto?, ver este pintor, ¿no?, poder analizarlo científicamente, ¿no?, con los medios que el CNCR tiene, ¿no es cierto?, y poder revisar su forma de pintar, ¿no? En ese sentido, yo creo que entonces es un aporte a la historia del arte del siglo XIX, ¿no?, que me parece muy importante. Muchísimas gracias, y quisiéramos abrir comentarios a quienes nos acompañan. ¿Podemos, yo creo que, encender un poco más las luces para que nos veamos las caras? Sí. Si tienen comentarios, preguntas, observaciones, dudas. Hola, bueno, mi pregunta sería, ¿cómo funciona este proceso en el cual ustedes tienen acceso a estas fuentes privadas? O sea, ¿funciona cómo? ¿Cómo lo logran? Porque de algún modo son personas que tienen en posesión, o no sé qué sé yo, corporaciones o algo, tienen en posesión estas pinturas, y ¿hay un registro de estas pinturas? ¿Es un muestreo por bola de nieve? ¿Cómo funciona esto? A ver, yo creo que una parte de hubo una convocatoria en algún momento, ¿no es cierto? Parte del proyecto suponía convocar a personas que hubiesen tenido obras. Hay, por supuesto, coleccionistas que han prestado, ¿no es cierto?, para otro tipo de exposiciones las pinturas, y naturalmente hay personas que no tienen gran dificultad, ¿no es cierto?, en socializar esa dimensión. Pero las más complejas son las más silenciosas, podríamos decir. Y esas, yo diría que muchas llegaron al museo a propósito del proyecto. Se contactaron con el museo directamente diciendo que tenían una obra de Mombozán, que en algunos casos era efectivamente y en otros no tanto.
Y eso también es un espacio, es un riesgo, ¿no? Siempre eso es parte del proceso. Precisamente porque ahora tenemos más información de lo que había hace 50 años atrás, tenemos más posibilidades de comparar, de contrastar. Es decir, hay un universo de conocimiento mucho mayor que permite ahora hacer eso. Pero eso también lleva un desencanto, ¿no? Y eso, naturalmente, es una posibilidad cierta. Yo diría que la mayor parte comenzó contactándose con el museo. Y de ahí, de alguna manera, fuimos tomando esas hebras, ¿no? Y trabajándolas uno a uno. No sé si... Bueno, un elemento que fue lo inicial que recuerdo en ese proyecto fue que se recogieron básicamente dos publicaciones, una la de David James, ¿no es cierto?, que es del año 1949, donde él hace una suerte de catálogo. David James, un personaje norteamericano que se dedica especialmente a investigar a Montbozán, y él tiene una publicación donde hay por así decirlo, listado de obras, ¿no es cierto?, que en muchos casos, digamos, fue como sirvió para poblar una primera base de datos, ¿no? Y después está la exposición de 1955 en la Universidad de Chile, ¿no?, donde efectivamente es la gran exposición, ¿no?, que después se completó, digamos, con la que se hizo acá, donde ahí también se recogió los datos también de las obras exhibidas en ese minuto, además de otras exposiciones que se hicieron. Y ahí especialmente las obras que correspondían a ámbitos familiares, por ejemplo, que se empezó a buscar también la línea de un poco los descendientes de las personas que facilitaron esas exposiciones, esas pinturas para esa exposición. Bueno, igual este proyecto duró varios años precisamente porque tampoco fue tan fácil encontrar algunas obras que para y que claro, y que en algunos casos también no hemos encontrado, y que tiene que ver básicamente por el interés de que efectivamente habían obras que eran bastante importantes, otras que salieron increíbles, o sea, fue como también por descubrimientos, ¿no? Y bueno, y efectivamente la publicidad que se hizo a partir, ¿no es cierto?, de que este proyecto fuera acogido por una institución como esta, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, facilitó también ese trabajo, ¿no? Sí. No, solo agregar la importancia también del coleccionismo privado, en ese caso, sobre todo de los intermediarios del coleccionismo, ¿no?, rematadores y galeristas que también nos permitieron, una relación de larga data con el museo además, nos permitieron llegar a algunas de esas obras en particular y otras que simplemente no tenemos ni fotografía. Hay un listado enorme de obras que no pudimos encontrar, o que tenemos fotos muy pequeñitas en blanco y negro y que todavía están ahí a la espera en berbecho. Por eso la importancia de KINSAC. No quisimos hacer un catálogo impreso razonado como fue en el caso de Gil de Castro, porque Gil de Castro todavía aparece en obra. Quisimos hacer este catálogo digital en línea, de manera que aunque el proyecto ya no siga en ejecución en su proceso de investigación, poder incorporar nuevos hallazgos si es que aparecen es mucho más fácil en un catálogo digital que puede ir creciendo a cerrar la oportunidad en un catálogo impreso. Hola, aquí. Primero, aquí. ¿Se ve o no? Aquí. Sí, hola, ahí sí. Primero quería dar muchas gracias por esta presentación y también por la exposición. Y quería hacer una pregunta porque cuando estuve en la exposición me llamó mucho la atención una obra que fue la de Caupolicán Preso y Fresia. Y en general me hizo mucha intriga porque investigando vi que fue expuesta en el Salón de París. Entonces quería saber si se tiene como registro de cuál fue como la recepción que tuvo esa obra en el salón y también cuál fue la recepción que se tuvo en Chile, esa obra que me interesó mucho, que fuera como un tema sacada de la historia chilena, pintado por un pintor francés y expuesta en el Salón de París. Eso. Muchas gracias. Bueno, es una obra muy interesante. Bueno, en parte en la ficha se cuenta un poco la historia y cierta recepción. Bueno, hay una pintura previa a esa obra, también de carácter
bastante amplia, ¿no es cierto?, que ahora es parte de la colección del Museo Histórico Nacional, que es una obra que yo creo que efectivamente ahí podemos detectar que es de taller, ¿no?, a pesar que está firmada por Montboisin, y que a partir de esa, ¿no es cierto?, Montboisin cuando vuelve a Francia exhibe, ¿no es cierto?, algunas obras, ¿no?, en el Salón de París del 58, si no me equivoco, ¿no? Sí, 58. Y exhibe, ¿no es cierto?, esta gran obra, ¿no es cierto?, que es La captura de Caupolicán. Esa obra, posteriormente, cuando fallece Montboisin, la viuda, ¿no es cierto?, que en este caso es Dominica Festa, comienza a vender su obra, ¿no? Y ahí aparece, ¿no es cierto?, esta obra que conoce Vicuña Maquena, ¿no? Benjamín Vicuña Maquena en sus viajes que hace a Francia. 59, claro, en el Salón del año 59. Y esa obra después es comprada, y ahí yo le paso a Marcela porque ella conoce también la historia de quién la compró, ¿no? Y después, porque llega después al Museo Nacional de Bellas Artes y después a Talca. Bueno, es comprada por Isidoro Goyenechea, ¿no? Con Emeterio, sí, con Emeterio Goyenechea, y que de una otra manera para alajar, ¿no es cierto?, el Palacio Cousiño, ¿no? Esa obra está en ese espacio, ¿no es cierto? Y después, bueno, y tiene una... Bueno, esa obra se exhibe, ¿no?, la exposición de la inauguración del Mercado Central que organiza Vicuña Maquena, ¿no?, la inauguración que fue el año 72, si no me equivoco, ¿no?, 1872, y que después, ¿no es cierto?, ya había sido comprada por Isidora y su hermano, y bueno, la pintura pasa, ¿no es cierto?, a esta familia, y el año 1930, ¿puede ser? Sí, en 1930 la familia dona esta pintura al Museo Nacional de Bellas Artes, y el Museo Nacional de Bellas Artes, esta pintura está muy poco tiempo acá, pasa a formar parte de la colección del Museo de Talca, ¿no?, donde actualmente está, y actualmente es parte de la colección del Museo de Talca, como parte, ¿no es cierto?, de su patrimonio. Tengo la sensación que fue traspasada a Talca porque en ese entonces esa pintura junto con las otras dos pinturas, que es El joven Daniel, ¿no es cierto?, y la Elisa Bravo, no estaban en muy buenas condiciones. Entonces por eso se trasladaron, ¿no es cierto?, al Museo de Talca, y porque además este museo ya tenía una colección muy amplia de Montboisin, ¿no? Tenía una parte importante. En verdad, porque se crean los museos regionales y parte de las colecciones del Museo de Bellas Artes se distribuyen en museos como Linares, que es más tardío, y el Museo de Talca y otros más, y se seleccionan ciertas obras que pudieran tener como pertinencia territorial. Pero lo interesante de esa obra, o de las dos obras que tú estás mencionando, es que efectivamente Montboisin y Clara, al menos sabemos que Clara llega hasta Tierra del Fuego a partir de unos dibujos que están en Francia, en el pueblo natal de Clara Feydeau. Ella dona algunas obras y algunos dibujos, y aparecen estos fueguinos, ¿no?, y otras obras del Gualmapu en particular, pintados al natural, es decir, al frente, o sea, cuerpo a cuerpo en el fondo, por Clara, a pesar de que la obra en particular no refleja ese acercamiento fenotípico, ¿no? Es una obra más bien exótica, es una muy orientalista, es un Caupolicán muy del Amazonas, sí, que es curioso porque Montboisin conoce el territorio, ¿no? En el naufragio del joven Daniel o Elisa Bravo sí hay un toqui mapuche y mujeres mapuches en torno a... estuvo en Concepción además. Entonces, por ahí dentro del libro está la investigación de Maralís, sí, con Nicole Irumé y no me acuerdo quién más, que trabajaron esas obras en particular. Creo que la Fernanda Pita, no me acuerdo quiénes fueron al final, uy, me olvidé de todo, que tienen esta hipótesis de que Montboisin trae el imaginario como de la Revolución Francesa, el imaginario europeo a América Latina, pero que se lleva del cono sur el imaginario exotizado de América a Europa, y que hace mucho sentido en torno como a ese cierre, ese círculo de mercado que hablábamos anteriormente, ¿no? Fernando, tú tenías un...
entre otros valores, el proyecto de Montbazán tiene el no haber tenido los recursos que tuvo el de Gil de Castro. Es decir, se pudo hacer una gestión muy compleja, un trabajo de largo aliento, de investigación, de publicaciones, una gran exposición, sin contar con ese apoyo de recursos que venían desde afuera, en el fondo, como ocurrió en el caso de Gil de Castro. Entonces creo que queda instalado un modelo, y un modelo, podríamos decir, mucho más replicable que el modelo de Gil de Castro, porque venía con todo ese apoyo detrás. Y bueno, el museo y muchas otras instituciones semejantes tienen que compatibilizar, ¿no es cierto?, estos proyectos de largo aliento con otros proyectos más inmediatos, porque bueno, es la naturaleza del trabajo curatorial de un museo, pero me parece que esto tiene que continuar. Tiene que continuar Montbazán, pero también tiene que continuar este modelo de investigación de largo aliento en torno a, bueno, a un autor que ha sido como se ha organizado en estos dos casos, pero quizá en el futuro en torno a un asunto, a problemas que permitan trabajar en colaboración internacional, en colaboración con otras instituciones. Creo que ahí hay una potencia que no hay que perder. Y creo que ahora, como decía, queda instalado el modelo, un modelo totalmente replicable. Muchas gracias. Hola, una pregunta. ¿En qué medida la obra de Montbazán representa un avance en la innovación en el arte, en el contexto chileno? Porque, como se ha dicho aquí, es un artista fundamentalmente que hace una gran pintura, pero comercial, por encargo. Entonces la pregunta es, ¿hay una búsqueda en Montbazán de un avance en el arte? Digamos, ¿hay un proceso de él, de un trabajo de ir más allá de lo que se hace normalmente en un arte comercial o no? Yo me atrevería a decir que no. Le encontramos ahí el amor por el dinero, vamos. No, yo creo que se mezclan ambas cosas, y acá mis compañeros pueden decir otras, ¿no? Ahí él llega con esta producción desde Francia que no necesariamente es netamente comercial, es pintura de historia, pintura religiosa que circula en otros espacios. Encontró acá una beta comercial, evidentemente, porque tampoco había pintores que pudieran asumir la tarea de retratar a una élite que estaba en ciernes, ¿no? Como una alta burguesía chilena, ni siquiera élite, una alta burguesía chilena que necesitaba construir una genealogía a partir del trabajo del retrato, como una herencia del propio Gil de Castro inclusive, y que probablemente en ese afán comercial y de exigencia de un público, de un mercado que te exige producir constantemente, no le permitió a Montbazán hacer en Chile otro tipo de trabajo más allá de algunas copias que realizó, por ejemplo, del Niño Pescador, que es preciosa, y de otras producciones como Juana la Loca, que es una obra que también adquirimos a partir del proyecto, una grisalla maravillosa, y luego cuando retorna a Francia, bueno, estos retratos que contaba Juan Manuel a nivel de espiritista, ¿no? Él se reconoce como el primer pintor místico, ¿no? El primer pintor espiritista del mundo mundial. Y hace esta grisalla en función de eso también, como de retratar a estos vínculos con el espiritismo en blanco y negro. Las grisallas son pinturas en blanco y negro, que es un ejercicio técnico de muy alto expertise. Entonces yo creo que en Chile, porque en Argentina sí lo hace, en Brasil, bueno, retrata al emperador, pero en Chile, por las características de la sociedad más conservadora también, que está en otras preguntas, en otras búsquedas, yo creo que no logra desarrollar tanto esa otra beta de búsqueda más artística, sino que también más bien de consolidarse económicamente, porque digamos que él, cuando viaja a Chile, él fue compañero de Delacroix. Y ver a tus compañeros como en otro ámbito de crecimiento, bueno, lo único que le quedaba a Montbazán para lograr hacer la figura que llegó a ser Montbazán es venirse a América.
Y para eso necesitaba también consolidarse económicamente, abrió una beta en el fondo de mercado que en Chile no necesariamente existía a ese nivel de complejidad. Bueno, quizás un elemento interesante es que Montbazán pintó a hijos y a nietos de gente que fue retratada por José Gil de Castro. Entonces, en muchos lugares están las pinturas, ¿no es cierto?, de José Gil de Castro y después inmediatamente Montbazán. Y eso es interesante porque precisamente en el retrato, ¿no?, hay retratos que son fantásticos, o sea, claro, son retratos que en realidad tienen una calidad artística y también de creación. Esto es muy interesante, pero yo creo que también en parte, en algunas de las fichas aparece, ¿no es cierto?, bueno, gran parte de las producciones son retratos, ¿no? Y en el arte del retrato precisamente está, ¿no?, en muchos, podemos citar varios, digamos, pero son específicamente un aporte en el término, digamos, artístico, ¿no?, en relación a lo que se estaba produciendo en Chile. En Chile en ese momento circuló Drexler, Amadeo Graz, en fin, y otros pintores, pero vemos ahí Montbazán que de otra manera cubrió, ¿no?, una palabra que se usaba harto era inundó, ¿no?, un medio artístico nacional precisamente por un lado sin duda por lo comercial, pero también por su valor artístico, que también fue ampliamente, por así decirlo, reconocido, tanto en su época como posteriormente en Francia, digamos, cuando ya no era una persona muy conocida, ¿no? Yo agregaría, efectivamente uno, claro, viendo el conjunto más ampliamente de retratos, por ejemplo, hay ciertas convenciones que se replican bastante, ¿no es cierto? El uso de ciertos recursos, los cortinajes, los floreros, etc. Y ahí uno ve que no hay una innovación realmente. Pero uno puede ver, por ejemplo, los retratos familiares, ¿no?, que son de gran formato, ¿no es cierto?, las pinturas en pendant, matrimonios, por ejemplo, ¿no?, que de alguna manera también yo creo que es un formato bien poco conocido en Chile para ese momento. Es decir, pensar en dos cuadros que dialoguen, ¿no?, que estén pensados en conjunto. En soporte también. Hay otros niveles en los cuales él está innovando, también a partir del contexto en el que está, ¿no es cierto? En el caso de Argentina, acá no hemos visto en cuero, ¿no? Soportes en cuero, pinturas hay. Gracias. Entonces hay innovaciones que quizás son más materiales y técnicas que estrictamente compositivas, ¿no es cierto?, o plásticas, diría yo, ¿no? Y una última pregunta, que ya estamos en la hora. No sé quién era la persona que... Sí. Yo. Tú. No, en realidad... Previo a que hablara Marcela, justamente quería hacer no sé si una pregunta, pero más bien una acotación y ustedes me podrán corregir si estoy en lo cierto o no. Yo creo, un poco en base a lo que preguntaba el señor anteriormente, que no sé si precisamente la innovación de Montbazán pueda estar en el término comercial. Muchos de los grandes maestros de la pintura, de la historia del arte en general, han tenido grandes mecenas que han financiado sus obras y algunos han abierto camino por sí mismos en ese ámbito y buscan el apoyo comercial para poder también autoabastecerse de telas, de insumos, etcétera, etcétera. Me parece que quizá, y ahí, bueno, Marcela ya lo dijo hace unos pocos segundos, puede estar justamente en la búsqueda de mejorar su técnica o de mejorar el trabajo de la luz o el manejo de los grandes formatos, por ejemplo, que vimos algunos en la exposición. Y no sé si el ámbito comercial sea tan trascendental, porque más que mal cualquier persona debe vivir de su propio oficio, como los ingenieros, arquitectos, matemáticos, etcétera, etcétera. Y en este caso Montbazán, y así como Rembrandt o Vermeer o Picasso o algunos otros, eran artistas y ellos vivían de su arte. Entonces, no sé si estoy en lo correcto. Finalmente su búsqueda creo que puede estar más bien en su pincelada, en su manera de ejecutar, en la búsqueda de soportes nuevos como el cuero, que es muy novedoso para la época, incluso hoy en día. Entonces, no sé,
creo que por ahí puede ir, ¿o no? No sé si estoy muy equivocada en lo que digo en realidad. No, me parece que sí, en esa línea. O sea, también cómo resuelve compositivamente, materialmente, ¿no? La pintura, que encima también fue una novedad también para el medio chileno, ¿no? Y es bastante notable. Y justamente por lo que yo dije anteriormente, es pocos casos, digamos, en América Latina donde un pintor pinta esa cantidad de obra en un plazo muy corto, ¿ah? de tiempo. Entonces, eso permite, bueno, y por eso fue lo importante que una de las principales motivaciones de este proyecto, precisamente abordar a este pintor. ¿Ah? Había muchas preguntas, pues, en eso. Sí, no, yo coincido contigo, pero también yo insisto, y lo que nos ha arrojado el proyecto también, en que él instala también un modelo comercial. Esta gran cantidad de pintura claramente hace que su calidad artística también varíe. O sea, no toda la obra tiene la misma calidad. Y por lo tanto no toda la obra tiene los mismos precios. Porque probablemente no todos podían pagar lo mismo. Y eso es un modelo también de comercio, de mercado, de producción, porque por cierto todos los artistas tienen que vivir de lo que producen, de su arte, de su profesión, pero no todos llegan a ese nivel de producción, ¿no? Y de un poco, ¿cómo se dice? Sacrificar el oficio y la calidad por mantener un taller y un nivel de comercialización del proyecto. Sí, Ricardo, lo último, cortito. Perdón. Estoy un poco afónico. Breve nomás. Él no fue invitado como para hacer una residencia de artista, sino que él, entiendo yo que la delegación francesa lo invita a crear academia, a fundar academia acá en Chile. El Estado de Chile, sí, a través de la delegación en Francia, sí. Entonces, ¿se vio satisfecho esta idea en su tiempo, como lo ven ustedes? Porque una cosa es ser invitado como residencia artística, como residente, ¿no? A Chile a pintar. Pero la otra es a formar artistas. Entiendo yo que la academia tiene que ver con formación. ¿Y eso se vio satisfecho de esta forma? Justo quería mencionar, acotar algo al respecto. Sí, no, que yo creo que estamos usando unas categorías que usamos en el siglo XX para hablar de relaciones institucionales, que me parece que el tema de por qué vino y cómo vino es muy interesante en ese sentido, porque recuerdo haber leído una crítica francesa sobre su pintura en Francia, en donde lo crucifican, lo matan, digamos, y le dicen: usted no ha hecho ninguna innovación porque todo lo que ya usted plantea ya lo hizo de la Roche. ¿Ah? Y creo que es en el Salón de 1842. Entonces ahí es cuando él pinta, parece que la agonía de Carlos IX, en donde uno dice: vaya, o sea, si le están criticando ese tipo de pintura, quiere decir que en Francia la pelea y el debate es tan feroz, y en el cual, a mi juicio, no es una tan mala pintura, ¿eh? Lo crucifican y él tiene que irse de Francia porque no tiene lugar. Entonces, las cosas en Francia son complejas y él obedecía a un sistema de trato en que él ya está peleado con la institución y tiene feroces líos con el presidente de la academia, o sea, es un perseguido de algún modo y él tiene que irse. No. Además, participa 2 o 3 veces en el premio de Roma, no lo consigue, se paga él mismo el viaje a Roma. O sea, es un tipo que la veía difícil panchar. Y respecto de eso, entonces, muy interesante, porque el único importancia que tiene Monvoisin hoy día en Francia no es mucho, pero tiene una importancia: es que sirve para ilustrar el periodo del reinado de Catarina de Médicis y del lío con Carlos IX.
por ese cuadro en particular. Entonces aparece todo ese cuadro reproducido en todos los libros de historia del colegio. Entonces Montvoisin aparece como un ilustrador de historia francesa. Pero en un momento en que para él es muy difícil, porque efectivamente lo critican y lo desautorizan y lo desactivan. Y creo que esa cuestión es como fundamental en la... O sea, en el fondo recibimos la visita de un gran derrotado. No, lo digo, o sea, es un gran derrotado. Y aquí él se hizo una pequeña fortuna, Más que una pequeña. Más que una pequeña, porque viaja a Francia y tiene el propósito de ser un rico agricultor, inversor, le va pésimo, pero el tipo vuelve a Francia con una fortuna pequeña que le permite terminar sus vidas de manera extraordinariamente digna. Oye, y una última cosa, ¿es verdad que tenía cerámica de Quinchamalí en Boulogne? Es que cuando tú hablas de que Clara Fillol va a la Tierra del Fuego y llega, ellos recorren el país y parece que hay alguien que lo visita en... ¿Dónde estaba? ¿En Boulogne? No, En Los Molles. ¿En Los Molles? ¿En dónde? ¿En Quilpué? No, en Francia, cuando muere. ¿No está en Boulogne? Ya, entonces está en Boulogne. Alguien lo visita en Boulogne y parece que él le muestra cosas de Chile y se queja de haberse venido a Francia, en donde ya nadie lo reconoce, y dice, bueno, me debía haber quedado en Chile a lo mejor, y le muestra cosas de Chile que atesoraba, entre las cuales hay cerámica negra aquí en Chamalí. ¿Es cierto eso? Esa onda. Podríamos hacer una sesión espiritista y preguntarle. Sabemos que lo tenemos aquí a Montvoisin dando vueltas todo el tiempo. Sí. Nada, muy breve para contestar. Es invitado por el gobierno de Chile, a través no de la delegación francesa, sino de Ramírez Rosales, ¿no? Sí. Que es embajador en ese minuto, encargado de comercio en Francia, sí. Pero no le resulta acá la academia. No. Abre una pequeña academia más particular, se asocia ahí con un par de colegios, pero no le resulta hacer ese... Bueno, en fin. Muchas gracias. Por acompañarnos, por ser parte de este fin de proceso. Era muy importante para la directora, para el equipo del museo, para quienes lideraron la exposición. Nos acompaña Daniela Berger, coordinadora artística del museo, que estuvo bastante a cargo de la producción de la exposición y de su gestión, junto a Jaime Cuevas y Carolina Osa, que ya no están en el museo, que tienen sus caminos propios. Poder, a pesar de que ha pasado casi un año, poder presentar el catálogo, darle cierre no solo a la exposición, sino también de alguna manera darle cierre al proyecto, más allá de que se sigan incorporando nuevas obras. Coincido con Fernando, ojalá podamos abrir nuevos caminos a partir de este modelo de investigación con otras autoras, como Clara, por ejemplo, u otras que vengan en el camino. Chartón es una deuda pendiente también, y esperamos que Quinsac también no solo se nutra con la obra de Montvoisin, sino también como también un modelo de catálogo razonado que pueda ir nutriéndose con otras investigaciones lideradas por otros equipos en el museo o en otras instituciones públicas, para las cuales estamos abiertas también a colaborar y trabajar en colectivo y transversalmente, como lo fue este proyecto durante estos 9 años. Agradezco profundamente al equipo del museo y a los socios que fueron parte de este proyecto durante todos estos años. Ha sido una experiencia profundamente gratificante y que nos plantea muchas dudas y caminos no cerrados,
y de mirar el siglo XIX con otros ojos. Y ojalá que para ustedes también sea un camino de apertura a hacerse nuevas preguntas. Y para hacerse esas nuevas preguntas, afuera les espera el catálogo de la exposición. Les pedimos que puedan anotarse en la mesa que está afuera y recibir su ejemplar. Y muchísimas gracias nuevamente.